Capítulo número 5. En alta mar. Es así, querido Manuel. Las monarquías, tal como las conocimos cuando éramos niños, son cosa del pasado. Esas tiranías ya no se sostienen. Pasé unas semanas en París y el clima allí es de gran efervescencia. Tuve la sensación de que en ese lugar se estaba gestando el futuro. Francia y América del Norte están marcando el camino. Tarde o temprano, la República se impondrá en todos lados. El caballero parisino viajaba a Buenos Aires por negocios y por las mañanas se cruzaba en cubierta con Belgrano. Los días se hacían eternos a bordo del buque español, y cualquier desconocido podía convertirse sin mucho preámbulo en un compañero y confidente. Con la vista fija en el horizonte y dejándose llevar por el monótono vaivén de las olas, Manuel pasaba horas enteras conversando en francés. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. El joven no pudo terminar la cita. Manuel era capaz de repetirla y de memoria. Y las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Claro que sí, completó Manuel con una sonrisa cómplice. Hacía apenas 5 años que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano había sido aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa. Para los jóvenes inquietos como Manuel, era un texto de cabecera. Capítulo 6. Barro patrio. No desembarcó en un puerto porque no lo había. Como todos los que arribaban a la capital del virreinato del Río de la Plata desde el mar, una vez que el buque ancló a las puertas de la ciudad, tuvo que subirse primero a un bote y después a un caballo para acceder a la costa. Recordemos, sí, que en ese momento Argentina pertenecía al virreinato del Río de la Plata, Argentina y otros países. No se llamaba Argentina nuestro país, ¿sí? Bien. Un poco en carreta de ruedas grandes y un poco chapoteando en el agua, Manuel puso nuevamente pie en barro americano. Si en ese momento hubiese podido tomar nota, habría escrito en su bitácora: «Esta ciudad necesita un puerto de inmediato». El joven Belgrano llegó a Buenos Aires con mucho más que valijas llenas de libros y algo de ropa. Llegó con la cabeza repleta de ideas. Lo primero que hizo fue reencontrarse con su familia y ponerse al tanto de la situación de su padre. Don Domingo ya estaba muy enfermo. Afortunadamente había sido absuelto por el virrey Arredondo, pero poco más de un año después moriría sin la riqueza que había amasado a lo largo de su vida. Recordemos aquí que el padre de Belgrano sí había estado preso, pero en este momento ya lo habían absuelto, es decir, que ya no era culpable, ¿sí? Bien. Manuel trabó buena relación con Juan José Castelli, un primo 6 años mayor que se había doctorado en leyes en Chuquisaca. Aunque había egresado del Colegio Nacional de Montserrat de Córdoba, era parte del círculo de jóvenes porteños acomodados que habían accedido a algunos libros prohibidos que fascinaban a Manuel. En Juan José, el flamante y entusiasta funcionario recién llegado de Europa, encontró un par con quien compartir amigos, tertulias y hasta el puesto de secretario en el consulado, dado que era el elegido para reemplazarlo cuando Manuel se enfermaba. Mientras estudiaba en Córdoba, Juan José siempre se había mantenido informado acerca de lo que sucedía en Buenos Aires, su ciudad natal. Conocía bien a la sociedad porteña. Por eso no se sorprendió cuando, tras las primeras reuniones con los miembros del consulado, Manuel se mostró indignado. «Pero Juan José, ¿cómo es posible? Casi todos los comerciantes que trabajan aquí son españoles que solo saben del monopolio con Cádiz. Compran allá por 4 y venden acá por 8. «¿Y qué te creías, hombre?», le respondía su primo. «Vas a tener que ser más astuto si no quieres que esta gente te devore». En poco tiempo, Manuel descubrió cómo se desarrollaban las cosas de este lado del mundo. Al igual que en los años de éxito de su padre, la economía del Río de la Plata seguía dependiendo de un puñado de europeos cuyo único interés era el de sus propios bolsillos. Con un agregado clave: el contrabando no paraba de crecer. También se dio cuenta pronto de que ese monopolio trataba las posibilidades de desarrollo de la cada vez más numerosa población criolla. Y si bien se suponía que su cargo de secretario del consulado se limitaba a llevar las actas de las sesiones de la junta de esa institución, la correspondencia y el archivo, lo que le empezó a interesar fue otra cosa.
El virreinato del Río de la Plata requería modernizarse y crecer, y él rápidamente se dispuso a trabajar, o mejor dicho, a lidiar con quienes monopolizaban el comercio de la región, que primero lo miraron con incredulidad y después con decidido rechazo. Por otro lado, Manuel quería abrir los mercados para que no solo los españoles autorizados, sino también los labradores y los artesanos criollos pudieran comercializar sus productos. Consideraba que el comercio, la agricultura y la industria de América padecían el atraso propio de la era de la conquista y que esas actividades debían ser fomentadas mediante políticas públicas. Pero España y quienes decidían sobre la economía en el Río de la Plata no pensaban lo mismo. Recordemos que cuando éramos el virreinato del Río de la Plata, las decisiones las tomaba España, ¿sí? Bien, continuamos. La educación, que para Belgrano constituía la herramienta básica que permitiría el desarrollo de la sociedad, no era prioridad para la corona, que determinaba lo que debía hacerse aquí, a 10.000 kilómetros de Madrid. Cuanto más se interiorizaba Manuel sobre el modo en que funcionaba el gobierno de la colonia, más ideas sobre cómo cambiarlo se le ocurrían. Como parte de su trabajo era presentar informes anuales de lo discutido y resuelto en el consulado, dedicó litros de tinta a volcar en el papel todas sus propuestas. A lo largo de los 16 años en los que ocupó su cargo de secretario del consulado, Manuel elaboró muchísimas propuestas revolucionarias para la época. Delineó el primer proyecto de educación estatal gratuita y obligatoria en la región, fomentó la agricultura cuestionando el monocultivo y propuso la entrega gratuita de tierras para los labradores e impulsó la producción industrial con la intención de exportar no solo cueros, sino manufacturas elaboradas aquí. No pudo llevar a cabo todo lo que se propuso, pero sembró ideas en la mente de muchos jóvenes que, como él, no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados ante lo que veían. La Academia de Náutica y la Escuela de Dibujo, Geometría, Arquitectura y Perspectiva fueron dos proyectos que pudo concretar. Duraron muy poco tiempo, ya que fueron clausuradas por orden de la corona. Sin embargo, dejaron entre los porteños la idea de que era preciso generar espacios para la formación y el estudio. Además, Manuel fue uno de los primeros periodistas del Río de la Plata. Como quería difundir sus ideas, contribuyó a la salida del primer periódico de Buenos Aires, el Telégrafo Mercantil, y colaboró en el Seminario de Agricultura, Industria y Comercio. Cuando le ofrecieron un cargo militar en 1797, la posibilidad de luchar por sus ideas a través de las armas todavía no estaba en sus planes. El virrey Melo de Portugal me ha designado capitán de las milicias urbanas de infantería de Buenos Aires. ¿Qué dices, primo?, comentó Manuel con una mueca que escondía una leve sonrisa. Juan José tomó el farol que iluminaba el escritorio principal, lo levantó con cuidado, lo acercó al rostro de su primo y con la mirada fija en esos ojos celestes y profundos, comentó: «En España estudiaste mucho y te divertiste también, pero que yo sepa, no disparaste un solo tiro. ¿Estás seguro de que puedes tener a cargo a un grupo de milicianos?» Manuel se puso de pie, estiró su impecable pantalón blanco ceñido, acomodó el chaleco, hizo retumbar el taco de sus botas sobre el piso de madera de su oficina, se cuadró como si estuviese frente a una autoridad militar y preguntó: «¿Y por qué no?». Manuel llegó a Buenos Aires cargado de ideas, pero rápidamente quedó indignado con ver cómo funcionaba el comercio en Buenos Aires. Solo se comerciaba con España y se beneficiaban algunos pocos. Manuel quería que los artesanos y labradores también pudieran comercializar sus productos, pero no solamente se ocupó del comercio. Para Belgrano, la educación era muy importante. Tenía muchas ideas, pero no pudo realizar todas, aunque se las contó a mucha gente que también estaba de acuerdo con él. Al final del capítulo 6 podemos ver que Belgrano toma un cargo militar. Para saber cómo sigue esta historia, seguiremos leyendo semana a semana un poquito más de Manuel Belgrano, La Pasión como Bandera.